¿Los indígenas precolombinos ya conocían el café? El rey inca Atahualpa habría negociado su libertad con Francisco Pizarro, sentados a una mesa y bebiendo una humeante taza de café. Hace pocos días, durante una reunión con unos amigos en un café de la ciudad de Quito, el señor que nos sirvió, al poner las tazas en nuestra mesa, nos dijo: «Disfruten de este buen café ecuatoriano. Este es el que tomaba Atahualpa». Todos alrededor de la mesa nos miramos sorprendidos y, sonrientes y amables, le comentamos al hombre, pensando que el señor estaba bromeando, que Atahualpa no conoció el café en toda su vida. Entonces comprendimos que en realidad no estaba bromeando, que para él, el emblemático personaje de los incas, sí conoció el café y que esta era una bebida común entre los indígenas precolombinos. Como no queríamos discutir, porque además evidentemente el señor no aceptaría una rectificación de nuestra parte, la decisión fue hacer este video. El rey inca Atahualpa tuvo la posibilidad de disfrutar de una buena taza de café. Si tantos alimentos son originarios de los Andes, ¿el café podría haberse originado allí? Entonces, iniciamos la investigación que hoy podrás conocer. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Por cierto, si tuvieras la oportunidad de sentarte a conversar con el rey inca Atahualpa mientras degustan un buen café, ¿qué le dirías? ¿Qué preguntas le harías? Pues bien, para que eso fuese posible, tendrías que viajar en el tiempo y el espacio y, por supuesto, llevarte un paquete de café, otro de azúcar y una cafetera, pero no eléctrica. Recuerda que en el siglo XVI andino no había electricidad. Así es, Atahualpa no pudo disfrutar del café porque ni siquiera se imaginó que existiera. A los Andes, especialmente los ecuatorianos, donde se dice que nació Atahualpa, no llegó el café hasta mucho tiempo después. Sí, ya debe haber alguno que está viendo este video que seguramente dirá que Atahualpa nació en Cusco y no en Quito. Pero ese no es el tema de este video, ¿de acuerdo? Bien, entonces vayamos a la historia del café en Ecuador. Para comenzar, la vida de los ecuatorianos no se concibe sin el café. Está presente en su cotidianeidad como en la de millones de personas alrededor del mundo. Esta deliciosa bebida, desde su llegada al territorio, se convirtió en reina del paladar, y no es para menos. Quienes gustamos del café, sabemos de lo que se habla. Debes conocer que nadie sabe con exactitud cómo llegó el café a Ecuador, aunque muchos historiadores coinciden que se introdujo poco después de 1800. Los primeros cultivos documentados datan de 1830, cuando se plantaron diversos ejemplares de cafetos de la variedad típica. 100 años después, alrededor de 1930, llegó el café robusta al país según algunas fuentes. Durante mucho tiempo, el café fue uno de los principales cultivos de exportación de Ecuador, especialmente durante la década de 1970. Ese país produce café arábica en las estribaciones occidentales de los Andes, al sur de Guayaquil y en las zonas montañosas de la provincia costera de Manabí. Algunas variedades de robusta, utilizadas para el café soluble o instantáneo, se cultivan en el norte. Es importante señalar que la mayoría de los cafés ecuatorianos se cultivan en pequeñas explotaciones de 1 a 10 hectáreas. Aproximadamente la mitad de la superficie cafetalera se dedica solo al café, mientras que en el resto se cultiva junto con cacao, cítricos, plátanos o mangos. El declive de la producción de café en Ecuador comenzó en la década de 1980, cuando la cantidad de tierras cultivadas empezó a disminuir debido a que el café no se cosechaba a causa de los bajos precios.
En términos de producción mundial de café, Ecuador representa ahora menos del 1%, por lo que los ingresos del café también han disminuido, sobre todo teniendo en cuenta que los precios internacionales fueron relativamente bajos durante ese periodo y a menudo cayeron por debajo del costo de producción. Es por ello que el café ecuatoriano ha pasado a ser de un producto referente de las exportaciones nacionales a ser poco significativo en el ranking de los productos exportados, según algunas fuentes consultadas. A estas alturas, luego de saber que el rey Inca Atahualpa ni siquiera tuvo la oportunidad de deleitarse con el inigualable aroma del café recién hecho, seguramente te estarás preguntando, ¿dónde surgió el café? Según algunas fuentes, la historia del café se remonta al siglo XIII, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse. Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa que indique en qué parte de África crecía o qué nativos lo habrían usado como un estimulante o incluso conocieran su existencia antes del siglo XII. La historia de Kaldi, un criador de cabras etíope del siglo IX que habría descubierto el café, no apareció escrita hasta 1671 y es probablemente apócrifa. Se cree que desde Etiopía el café fue propagado a Egipto y Yemen. La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del café aparece a mediados del siglo XV en los monasterios sufí de Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a como son preparados en la actualidad. Para el siglo XVI, el café se había expandido por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego, el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente americano. La palabra café proviene del término turco kahve, a su vez procedente del árabe kahwa. El término árabe sería una abreviación de la expresión Gawat al-Bun o planta de café. Un posible origen de la palabra se encontraría en el reino de Kafá, en Etiopía, de donde procedería la planta del café. Su nombre allí es Bun o Bunna. Y ahora seguramente podrías estar preguntándote, ¿quién sería el primero en probar el café? Escucha, existe una antigua leyenda que cuenta que fue un pastor llamado Kaldi, en lo que hoy es Etiopía, y del que ya te hablé anteriormente, quien descubrió la planta del café. Se dice que Kaldi observó que sus cabras estaban muy energéticas y no podían dormir después de comer las bayas rojas de un árbol desconocido. Sorprendido, Kaldi recogió algunos de aquellos frutos y se los mostró a un religioso de un convento cercano. El religioso probó a hervirlos y beber la infusión, pero era demasiado amarga y la desechó. Al tirar los frutos al fuego, observó que desprendían un agradable aroma a tostado. Entonces probó a preparar una infusión con aquellos frutos tostados y descubrió lo que hoy conocemos como café. Parece que desde entonces, el mundo debe agradecerle a aquellas cabras de Kaldi, a Kaldi y a aquel religioso del convento por esta exquisita bebida. Entonces, revelado todo el asunto, América no conoció el café hasta el siglo XIX, por lo que el rey Inca Atahualpa, que vivió en el siglo XVI, jamás probó tan deliciosa bebida, y mucho menos en Quito, donde no sería hasta aproximadamente 1830 que llegaría a encantar paladares. No obstante, si yo tuviera la oportunidad de, con una máquina del tiempo, traer a Atahualpa al presente, lo invitaría a un café en uno de los tantos que hay en Quito y le preguntaría: Ñaño, por fin, ¿de dónde tú eres? ¿De Quito
o de Cusco? Ahora bien, fuera cual fuere su respuesta, estoy convencido de que Atahualpa, luego de probar ese café al que yo lo invitaría, quedaría prendado de esta bebida y tomaría tanto, pero tanto café, que se pondría así. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta el café? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.